Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, ustedes que están allá a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, permanentemente, cotidianamente nos envían sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios, cordialísimo saludo. De la misma manera, a los diferentes sistemas de televisión de las provincias que retransmiten esta programación del Canal 2, como es Buenavisión de Digital. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a abordar con nuestros invitados. Especialmente hoy nos acompaña el profesional de la medicina Fernando Quintero Costea. Él hace parte del equipo del Hospital Internacional de Colombia como coordinador operativo de trasplantes. Tema que lógicamente pues es importantísimo, que los 27 de febrero también a nivel mundial y lógicamente a nivel de Colombia también se hace ese llamado para que otras personas, otros seres humanos podamos vivir. Pues médico Fernando, bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis Eduardo, y un saludo a todos los televidentes de este programa. A ver, doctor Fernando, cuando hablamos de trasplante de órganos, ¿a qué hacemos referencia? De los humanos, ¿no? Porque a veces se habla de que se vienen haciendo algunos experimentos, algunos laboratorios con algunas especies animales, pero hablemos de los que nos compete de esta convocatoria que se hace todos los 27 de febrero. Bueno, lo que se está conmemorando el Día Mundial de los Trasplantes de Órganos y Tejidos, y como usted dice, Luis Eduardo, el trasplante simplemente es cambiar un órgano defectuoso por un órgano que tenga un funcionamiento adecuado y el cual se hace para salvar la vida de los pacientes, de las personas que se encuentran en lista de espera necesitando de un trasplante. Médico, pero cuando hablamos también de órganos, tengo entendido que también se habla de tejidos, ¿no? Sí, es que una cosa son órganos y otra cosa son tejidos. Los órganos están los órganos sólidos, que son los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, el intestino, el útero. Eso es lo que se considera como órganos, y los tejidos son lo que compone, lo que tenemos como las córneas, las conjuntivas, el pericardio, la válvula cardíaca, la piel, los tendones, los músculos. Eso es lo que hace parte de los tejidos. A ver, doctor Fernando, a veces se ha montado una circunstancia, ¿no? Tal vez desde el punto de vista cultural, así como cuando hablamos de la donación de sangre, ¿no? Que se engorda la persona, que se debilita, que bueno, cuando hablamos precisamente de la donación de órganos, de pronto también a veces hay, incluso a veces religiosa, ¿no? Respetando a veces culturalmente, en fin. Claro, hay muchos mitos alrededor de la donación y de los trasplantes. Yo lo que quiero comentarles es que todo lo que se hace en las instituciones avaladas por el Gobierno Nacional y por el Instituto Nacional de Salud son procedimientos y se hacen los procedimientos que la ley nos permite hacer, con el personal que está habilitado y formado y con experiencia para hacerlo. No cualquiera, ni en cualquier clínica, ni en cualquier hospital se hace un trasplante de órganos. Solo en las instituciones avaladas por el Gobierno Nacional, en este caso en nuestra zona, el HIC Instituto Cardiovascular, es una institución que ha sido avalada, que lleva muchos años y es líder en trasplantes de órganos y tejidos en nuestra ciudad. En esa institución nosotros realizamos trasplante de corazón, trasplante de hígado, trasplante de páncreas, de pulmones y hacemos también los implantes de tejidos cardiovasculares como las válvulas cardíacas, parche de pericardio, huesos, tendones. Eso es lo que nosotros hacemos en el HIC Instituto Cardiovascular. Y dejarles claro que todo es conforme a la norma y a la ley. Nosotros no hacemos nada oscuro, no hay tráfico de órganos. Algo que quiero que entiendan ustedes, y es que
el trasplante de órgano y tejido está dentro de los planes de seguro que tiene cada uno de los colombianos. Son gratuitos, no tienen que pagar ni un solo peso por ser trasplantados o por ingresar a una lista de espera. Si son personas que necesitan de un trasplante, tienen que ser valorados por un grupo multidisciplinario de especialistas para que ellos determinen si ese paciente es apto para recibir un trasplante, un implante de órganos o de tejidos. A ver, doctor Quintero, cuando hablamos precisamente, pues dicen que las comparaciones son odiosas, pero tratándose de la parte científica, tratándose de la parte médica, comparativamente cuando hablamos de esta institución, el Hospital Internacional de Colombia, Cardiovascular, comparado con otras zonas, ¿cómo estamos desde ese punto de vista? Ya cuando vienen las intervenciones, ya cuando vienen precisamente a hacer todo lo pertinente a lo que es este ejercicio. Igual que en cualquier otra parte del mundo, la sobrevida de nuestros trasplantes está muy por encima de la media mundial. Eso quiere decir que los trasplantes les va muy bien, unas sobrevidas largas. Obviamente depende también mucho del cuidado que el paciente tenga, que se tome los medicamentos, que se cuide, que esté yendo a controles. A veces el problema que está muy inmerso de las EPS, que no dan los medicamentos, que se demoran. Entonces los pacientes y las familias de los pacientes tienen que estar muy pendientes para poder pedir los medicamentos a tiempo y no se vayan a quedar sin medicación, porque esto sí perjudicaría el trasplante y el órgano y podría hacer que falle. Entonces la invitación de estos pacientes es que estén muy pendientes de sus seres queridos que estén trasplantados para que se cuide el órgano, se cuide el paciente y tengan años largos de vida. A ver, doctor Quintero, cuando hablamos precisamente de los órganos que más requieren, por una u otra razón, que se le haga trasplante, es decir, a los receptores, ¿cómo estamos? Si hablamos de una clasificación, una escala de órganos de esa demanda, ¿cómo podemos clasificarla? Siempre el primero, lo que más se necesita en el país son los riñones. Son la mayor cantidad de pacientes que están en lista de espera. Le sigue el hígado, le sigue corazón, pulmón, páncreas e intestino. Esa es más o menos la estratificación o la forma en cómo están los pacientes más necesitados, más de riñón, después hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. Una pregunta, pues cualquier televidente se preguntará, cualquier paciente nos preguntamos el por qué el riñón y por qué el hígado en esa clasificación, por qué hay más demanda, por qué más se requiere trasplante de esos órganos. Porque eso es órgano, el riñón sufre muchas enfermedades, infecciones, la hipertensión, la diabetes, infecciones no bien manejadas o no bien tratadas o no bien cuidadas, pueden llevar a que el riñón se afecte. Todas esas personas que se encuentran en esas salas de diálisis, el 80%, 60-80% de estas personas que se encuentran en diálisis pueden llegar a estar necesitando un trasplante o siendo aptos para hacer trasplante de riñón. El hígado, pues la mala alimentación, las infecciones también, los tumores, el alcohol, que estamos pues abusando de él en una gran medida, el guarapo, la cerveza, whisky, el aguardiente, o cualquier tipo de alcohol hace que el hígado se dañe. Lo mismo que la mala alimentación, los cánceres, las infecciones, hacen la hepatitis y eso hace que un hígado pueda fallar y por eso terminar en una lista de espera. Llegamos tal vez a una de las causas, los malos hábitos de consumo, de alimentación saludable, en fin. Así es. Claro que hay muchos pacientes que se cuidan y todo y tienen una enfermedad idiopática renal que no se sabe por qué el riñón se empezó a dañar. Por eso es bueno estar en controles, en chequeos médicos, no ir solo cuando me siento mal, sino ir, por ejemplo, a esos controles de promoción y prevención que tienen todas las EPS en el país. Deben tener esos planes para que los pacientes, las personas vayan, se hagan exámenes, sean revisados y poder tener pues, una observación de su estado de salud.
Doctor Fernando, al haber más demanda, como usted lo dice, si miramos de estos dos órganos, precisamente como es el riñón y como es el hígado, proporcionalmente queremos decir que hay déficit, es decir... Siempre la balanza está en contra del paciente, del que está necesitado. Actualmente en el país tenemos más de 4.500 personas esperando por un trasplante de cualquier órgano. Y siempre van a haber menos donantes, ¿sí? Los donantes son aquellos pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Y que presentan un daño cerebral. Puede ser por un accidente de tránsito, un trauma en la cabeza, una hemorragia, un tumor cerebral o algo que haya hecho que el cerebro se dañe y se muera. Esos son los pacientes que van a terminar en muerte encefálica y que van a poder llegar a ser donantes de órganos y de tejidos. ¿Qué es lo que ocurre? Más o menos hay un estimado que entre el 3 al 5%, al 8% de las personas que fallecen en una unidad de cuidado intensivo fallecen en muerte encefálica. Entonces son muy pocos, por eso la invitación es a hacerse donante, ¿sí? A que hablen con sus familias de que cuando fallezcan y cuando lo determinen que esté muerto, si los órganos y los tejidos sirven, que sean donados, porque no todos los muertos, digámoslo así, van a poder servir para donación. A ver, un tema importantísimo es eso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, quiénes pueden ser donantes, ¿no? Segundo, si es voluntario o debe dejar un registro. Sí. O, por ejemplo, cuando sucede un accidente, el familiar más cercano o alguien puede endosar precisamente esos órganos, doctor. Bueno, la ley en Colombia, la 1805, habla de la presunción legal de donación. La ley lo que nos permite y la ley nos da a todos los colombianos, porque esto es para los colombianos mayores de edad, y es a que ejerzamos nuestro derecho a decidir en vida de si queremos ser o no donantes, ¿sí? Si la ley me da a mí ese derecho, entonces yo digo, yo quiero ser donante, yo soy donante de órganos, toda mi familia lo sabe. Entonces, ¿por qué lo sabe? Porque les informé en una reunión, en un desayuno, en un almuerzo, en algún momento, le dije a mis papás, a mi esposa, que cuando yo fallezca, si mis órganos Pero sirven, no que los ningún documento no lo escrito, tengo que dejar una autorización. No, eso ya no es así. Lo que sí la ley exige es que si usted no quiere ser donante, sí debe dejar un documento autenticado y notariado y enviado al Instituto Nacional de Salud o a su EPS, diciendo que cuando fallezca no quiere ser donante. Esas son. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de los colombianos no decimos ni sí ni no. Entonces ahí es donde la ley entra y aplica lo que se llama la presunción legal de donación. Y la presunción legal de donación no es más que usted nunca se opuso, se convertiría en donante de órganos. No quiere decir que si usted nunca se opuso, no está en contra de la donación en potencia y donadores. se vuelve, exactamente. Lo que pasa es que muchas personas van a decir, pues que me están obligando. Lo están viendo algo como muy personal. Lo que no se están dando cuenta no es que sea una obligación, es que esto lo hacemos y esas personas que lo llaman obligación, en un futuro pueden verse beneficiados por esa obligación de donar órganos. No es obligación, porque los coordinadores, nosotros, los médicos coordinadores de trasplante, precisamente lo que hacemos es entrevistarnos con esas familias que tienen un ser querido en muerte encefálica y hablar con ellos, explicarles, acompañarlos, responderles todas las dudas y preguntas que tengan para lograr que esos órganos puedan ser trasplantados, hacerles ver, por ejemplo, que hoy están en este lado, pero el día de mañana puede que un familiar de ellos o ellos mismos vayan a necesitar de un donante. Entonces ahí sí van a querer que se aplique la ley, ¿sí? La ley no es para perjudicar a nadie, es para que podamos utilizar la mayor cantidad de órganos posibles para salvar los más de 4.500. Es que son 4.500 personas, eso es mucho. Deberían ser 10.000 los que estarían en lista de espera. Y de ese número, el 30% en un año pueden fallecer. Y son gente joven, no estoy hablando de personas ya añosas, es personas de 30, 40 años
que es como la edad media de las personas que están necesitando de un trasplante. Entonces es gente joven que necesitan es simplemente el trasplante para poder otra vez continuar con sus vidas. El profesional de la salud Fernando Quintero Costea, coordinador operativo de trasplantes del Hospital Internacional de Colombia, nos acompaña hoy a propósito de lo que es el Día del Trasplante de Órganos Humanos. A ver, doctor Fernando, cuando hablamos precisamente de los órganos que más requieren, que es el riñón y el hígado, ¿cuáles son los, digamos, entre comillas, son los más débiles o cuáles no requieren tanto esa demanda acá? ¿O por qué es? ¿Porque son más fuertes otros órganos que estos? No se piensa en fuertes o no, sino que hay unos que Menos uso. No tienen, no son atacados tan directamente como es el corazón, el hígado y los riñones. El intestino, por ejemplo. ¿Sí? El intestino es en pacientes que nacen con una enfermedad que llama intestino corto o que han tenido una enfermedad muy grave y han tenido que hacer cirugía y recortar el intestino. Eso más que todo son en niños que tienen esta patología y no permite que la alimentación los nutra, porque no hay tanto intestino para tomar los nutrientes de los alimentos, entonces viven desnutridos, malformados, no tienen un desarrollo adecuado, entonces ahí se necesitan pero hablamos es que los órganos más importantes, digámoslo así, son los que son más afectados, que son corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas, esos son como los que más las infecciones los atacan y las enfermedades autoinmunes y cosas que pueden hacer que se dañe el órgano. A ver, doctor Quintero, cuando hablamos precisamente de los órganos, sobre todo aquellos que son varios o pares, hay algunos de ellos que uno solo se puede, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de riñones. ¿Cuántos riñones tiene usted? Pues dice que dos, porque no. Pero dice que uno se puede. Claro. Se puede... O sea, yo puedo ser donante de riñón estando vivo. Ajá. Y esa es la invitación también. Hay muchos pacientes, como ya les dije, 30 y péguele de pacientes en lista de espera de riñón, ¿sí? Y todos están esperando por un donante cadavérico, pero pueden durar años ahí esperando. Sí. La invitación a estos pacientes que están en estas listas es que miren en su familia si hay alguien que quiere donarles su riñón, porque es que se hacen los estudios de compatibilidad, si ese familiar, ese hermano, ese hijo, esa madre, ese padre es compatible, los dos se le hacen todos los estudios, se llevan al quirófano a los dos, en una sala están operando al donante, se obtiene el riñón y en la otra sala contigua está el receptor y van y ponen el riñón y los dos salen para recuperación y a los pocos días se pueden estar yendo para la casa vivos los dos, ¿sí? Entonces la espera... Y en vida y conscientemente, no necesita que entre en un estado... No, estando vivo, simplemente autorizo, se hace el estudio, me llevan anestesia y todo y me sacan el riñón y yo me puedo ir para mi casa teniendo un solo riñón y llevar una vida plena, obvio con mis cuidados y todo. Pero es que lo que yo a veces le digo a la gente, me dicen, pero es que ¿cómo va a ver sin un riñón? Yo, ¿cuántos tiene? No, pues dicen que 2, pero usted puede tener en este momento, si nunca le han hecho un examen, usted tener un solo riñón y estar divinamente. Porque el otro es muy pequeñito, o llaman una cosa que es riñón en herradura, que es pegado los dos riñones y pues queda formado como uno solo. Entonces, uno puede vivir con un riñón sin ningún problema. A propósito, médico, cuando hablamos de los dos riñones que tenemos, ¿uno solo es el que realmente está funcionando o ambos están funcionando? No, ambos están funcionando, ambos. Lo que pasa es que cuando hacen una donación o se pierde por un accidente un riñón, el otro coge empieza a trabajar, digamos, doble. Entonces, por eso hay que cuidarlo. Esas cirugías, cuando hablamos de estas dos fundamentales, ¿no? Se dice que pues todos los órganos son importantes, todos los tejidos, el ser humano, pero hay unos más que otros, tengo entendido. Por ejemplo, cuando hablamos ahorita de la falencia de salud del Papa Francisco, ¿no? Que de muy temprana edad pues tiene un solo pulmón, ¿no? Tengo entendido. Sí, lo que pasa es que él ya por su edad ya no entraría en una lista de espera. Pero que vivió casi toda su vida con un solo pulmón, desde muy temprana
Bueno, juventud. puede ser, claro, porque es que el pulmón lo que hace es oxigenar la sangre. Entonces, un solo pulmón toma la batuta y por ahí pasa el oxígeno a la sangre y la oxigena y ya está. Bueno, cuando llegamos nuevamente a lo que es la donación, al trasplante, que es el tema importantísimo, cuando hablamos del donar, pues en el caso particular de estos órganos, pues es la importancia, ¿no? Es muy compleja la cirugía, es decir, que aquellas personas que nos observen, que son bondadosas en todo aspecto, en que lógicamente están a la apuesta de que donar para lo que tiene que ver esta tarea, en ese caso es muy compleja, una cirugía, médico. Pues depende del órgano. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de lo más que frecuenta la demanda, ¿no? El riñón, por ejemplo. el riñón no es una cirugía compleja, es una cirugía que puede durar 3 horas, más o menos. Técnicamente, el trasplante que dura más tiempo en implantarse es el hígado. ¿Sí? Un trasplante de hígado puede durar 9 horas, 10 horas. ¿Sí? El corazón puede durar 4, 5 horas, los pulmones más o menos unas 4 o 5 horas también, más o menos. Estamos hablando de ese tiempo pero el más prolongado, el que tiene más, digámoslo, trabajo por el tiempo y por lo que tiene que hacerse es el hepático, el de hígado. Pero ya prácticamente cuando se hace el trasplante de hígado, por ejemplo, de corazón, es ya que esa persona, el donante ya deja de vivir. Los donantes son pacientes muertos, ¿sí? Que están en unidades de cuidado intensivo, están en muerte encefálica, ¿sí? Y se le hace todo un proceso para poder certificar que esos órganos están funcionando adecuadamente y que ese donante no tiene ninguna infección o enfermedad que vaya a ser transmitida al receptor, ¿sí? Cuando a ustedes, queridos televidentes, tengan un familiar en una unidad de cuidado intensivo o en urgencias si está conectado a un ventilador y ha sido valorado por un neurólogo o un neurocirujano y les informan que su familiar está en muerte encefálica o muerte cerebral, eso es compatible con la muerte. ¿Sí? O sea, de allá nadie se va a levantar. Tácitamente es eso. Está cadáver. Muerto. Es un cadáver, exactamente. Y a ese cadáver hay que hacerle unos mantenimientos para que los órganos funcionen y puedan ser obtenidos para salvar las vidas de los que están en lista de espera. En este caso, cuando la familia, lo que usted manifiesta y que lógicamente al amparo de la misma norma que nos rige en Colombia, en ese aspecto, ¿qué éxito ha tenido? Me refiero a que cuando se dona, el receptor que lo asimile y que lógicamente sea como, digamos, un triunfo desde el punto de vista científico, si pudiéramos decir. Bueno, miren, a nosotros acá, nosotros somos la regional número 4. Nosotros con otros departamentos hacemos la parte del regional 4 y somos Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. Esa es la regional número 4 donde nosotros podemos, las instituciones trasplantadoras, detectar los potenciales donantes en las clínicas y hospitales de esa zona. Cuando salió la ley en el 2016, la negativa familiar en ese entonces aquí en Santander llegaba casi al 60%. ¿Qué quiere decir? Que teníamos 10 pacientes de muerte cerebral, cuando hacíamos la entrevista, 6 o 5 decían que no. Al día de hoy no alcanza a llegar ni al 20% la negativa familiar aquí en Santander. 15, 10, 20 cuando nos ha ido regular. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la ley, la formación que tenemos nosotros los médicos coordinadores de trasplante, la formación que han tenido durante todos estos 9 años, los intensivistas, las enfermeras que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo de todos los departamentos, ha servido para concientizarlos de la donación y estos canales, por ejemplo, estos espacios que nos brindan para que la población en general empiece a escuchar de estos temas y que las personas que están escuchando con la información veraz y real tomen decisiones de donación.
Y eso ha servido muchísimo. No sé en otras regiones se ha mantenido por lo que tengo entendido, pero nosotros nos ha ido muy bien porque hemos sabido llegar a esas familias y a las personas y hacerles ver la importancia de la donación, de que no vean esto como un negocio. Es que en televisión... Allá iba médico, precisamente, a veces pues en los estigmas o a veces en los mitos, así como dice la canción o como dice el refrán, ni se compra ni se vende ningún órgano de ese. No, eso no es, no están a la venta, mejor dicho, al mejor postor, no. Las pacientes que se trasplantan en nuestro país, la mayor cantidad son estrato 1, 2 y 3. Empecemos por ahí. ¿Sí? La mayor cantidad, si usted coge la lista de espera y digamos de todos esos 4.500 personas, mira cuáles son los estratos, la mayor cantidad es estrato 1, 2 y 3, o sea, las personas de bajos recursos en nuestro país. Estas personas no van a tener que salir a vender lo poco que tengan ni a endeudarse para pagar un trasplante, porque los trasplantes son gratuitos. Así como cualquiera que se fracture, que se enferme, que necesiten que le hagan una cirugía y entra al hospital, a una clínica por la EPS, si acaso tendrán que pagar un copago o algo así, pero no tienen que pagar el procedimiento, ni tienen que sacar dinero para pagar los honorarios de los especialistas. Eso es nuestro seguro y por eso nuestro sistema de salud es tan bueno, por más que tengamos muchas cosas que mejorar. Pero usted va a otro país y si usted no tiene dinero no lo atiende, o le toca ir a esperar allá a morirse. Aquí, mal o bien, lo van a atender y van a instituciones donde lo van a atender. Entonces, si usted en algún momento necesita de un trasplante, no va a tener que salir a comprar. Que porque es que usted es hijo de esta persona, que usted tiene vínculos empresariales, políticos, entonces usted se va a saltar la lista de espera. No, así tampoco Hay un proceso, funciona. como se dice popularmente, haciendo cola. Lo que pasa es que, exacto, hay una lista de espera y ahí están los pacientes. Lo que pasa es que vemos que, el primero es el que está de buenas y es el hijo de no sé quiéncito. No, o sea, la lista de espera es para reunir los pacientes que son aptos para trasplante. Una vez se tiene el donante, digamos, vamos a dar un ejemplo, es un chico joven que falleció en un accidente de tránsito, es O positivo. Entonces se mira en la lista de espera quiénes son los O positivos, o los A o los B. Y se miran quién es el por peso, por talla y por la condición de compatibilidad de su ADN, quién es el compatible o el mejor compatible con el donante. Y a ese se le va a poner el órgano. ¿Sí? Entonces no hay forma de saltarse la lista. Si yo pago para que lo trasplanten y no es compatible, se va a morir. Entonces, por eso te digo que no hay nada oscuro ni turbio. El gobierno y el Instituto Nacional está, dentro de sus funciones es esa, está revisando que en todos los sitios donde se hace trasplante en el país, cumpla con los criterios que los mismos especialistas dieron y que se verifique por qué se lo puso a él y no al otro que tenía la misma compatibilidad, digamos. Ni tampoco se presenta como a veces coloquialmente se manifiesta o se piensa también, al igual que en la donación de sangre, ¿no? Que si alguien dona y después un familiar cercano necesita, pues tiene prioridades. Aquí tampoco. Porque es que la sangre... Si una persona donó y infortunadamente a un cercano, a un familiar se le presentó, no tiene nada que ver con que él haya porque sido. no sabemos si ese donante es compatible. Es que la sangre sí es más fácil, porque la sangre usted va y dona O positivo y usted toma la sangre allá y la guardan y la usan. Si un familiar suyo va a necesitar, y eso pues cualquiera le puede llegar a servir. En los órganos no es así de sencillo. Tiene que haber una compatibilidad. Yo no le puedo poner un hígado a un paciente que pese un hígado de un donante de 80 kilos, no se lo voy a poder poner a un chico que pesa 25 kilos, porque no le va a caber el hígado, empezando por ahí. ¿Sí? Entonces, la compatibilidad es lo que juega aquí todo, no es las cuentas bancarias, las amistades que tenga, los contactos políticos, eso no funciona acá. Es el objetivo precisamente que doctor Fernando Quintero, usted como coordinador operativo de trasplantes del HIC, buscamos también el aporte como medio de comunicación desde el punto de vista pedagógico, didáctico,
cultural, ¿por qué no también en torno precisamente a lo que es este día? Y que no son, si es bien cierto que hablamos del 27 de febrero, son los 365 o 366 días del año, ¿no? De los años en los cuales pues... Claro, es que tenemos que entender que nosotros, o aceptar, porque es lo que usted dice, es un tema muy cultural y religioso. Cuando nosotros fallecemos, los que crean en el cielo, en el reino de Dios y esto, o en lo que crean, para allá va, es el espíritu, el alma, la energía, el cuerpo se queda acá. Y es lo que yo a veces les digo, o sea, un chico de 20 años, de 25, ¿cómo lo van a enterrar con todos sus órganos? O lo van a cremar, que para donde va no los necesita. Y aquí si hay otro chico de 20, 18, de 6 años, necesitando un corazón, necesitando un hígado para continuar viviendo, a esa persona no le va a doler, no va a sentir porque ya está muerta. ¿Sí? Entonces, es empezar a pensar que esto que te llamamos cuerpo, que hay que cuidarlo, y es nuestro templo, porque aquí, sin esto no tenemos nada. Aquí es el templo del alma, según las Escrituras, pero tenemos que cuidarlo. ¿Sí? Cuidarlo con la alimentación, con lo que pensemos, con lo que sentimos, eso es fundamental. Y cuando ya no lo utilicemos más porque ya el Señor nos mandó llamar o fallecimos o como la creencia que ustedes tengan, esto es un armazón, una caparazón que va a quedar acá en la tierra. El famoso esqueleto. Exacto, qué bonito sería yo recordar a mi hijo, a mi madre, a mi hermano, sabiendo que una partecita de él trasciende en este mundo en otra persona, ayudándolo a cumplir sus sueños y sus alegrías. Que ya, pues, lastimosamente, mi familiar ya no puede estar más aquí porque ya le tocó y ya fue llamado. Entonces, eso es a lo que nosotros le apostamos, a que entendamos un instante que no estamos haciendo nada. Ahora viene el otro lado. La mayor cantidad de los donantes fallecen en muertes violentas o accidentales. Que a propósito, ¿no? Se ha incrementado en el país, El accidente de tránsito, la violencia, los mismos falta de cuidados de la hipertensión, de la obesidad, de la diabetes hacen que hagan accidentes cerebrovasculares o lo que llaman derrames. Entonces, los pacientes que fallan en un accidente o por muerte violenta tienen que ir a medicina legal a hacerse la necropsia, ¿sí? Y allá van a obtener los órganos, el cerebro, para hacerle estudios y todo para dirigir la investigación de cómo fue que falleció. Estoy hablando desde ahí, por ejemplo, cuando esa que narra usted, ¿no? Allá, para la necrosis, desde ahí comienza el proceso de lo que manifestaba anteriormente, que somos en potencia, donantes en potencia, desde ahí comienza el proceso de acuerdo al estudio que se haga, de acuerdo a la necesidad que haya allá en... Lo que pasa es que primero se haría el rescate de órganos para trasplante. Nosotros damos una documentación que va a ir junto con el cadáver a medicina legal para que el perito vea que hubo un donante, que el cuerpo, sí, que el cuerpo, el que llegó allá, va a llegar sin estos órganos que fueron extraídos con fines de trasplantes, ¿sí? Y que no se encontró ningún daño ni nada o lesión en estos órganos y que por eso fue que se pudieron utilizar para que ellos dentro de su informe pongan y escriban que ahí no hubo, o sea, que si hubo un accidente de moto, el corazón no había tenido un trauma, no había tenido nada, porque eso va para los seguros y para toda la investigación. Entonces, a la gente yo le digo, miren, vean esto también como es, o sea, a usted no se le puede parar al policía o a la SIJINA y decirle, no, yo me opongo a la necropsia. No, es que es por ley, tiene que ir, para beneficio de ustedes a la larga, porque si no se hace necropsia, ¿qué tal que al paciente le hubieran asesinado y lo hubieran puesto en una moto ahí y lo hubieran hecho pasar como un accidente? Si tácitamente o en potencia, como lo decíamos anteriormente, es un donante, ese órgano requiere unas horas, ¿no? Para utilizarlo, si podemos decir la palabra. Entonces, cuando el paciente hace muerte encefálica, lo llevamos a una sala de cirugía, porque es un procedimiento como cualquier otro quirúrgico, con todos los cuidados. Una vez el corazón deja de latir, tenemos, por ejemplo, el corazón entre 4 y 5 horas de obtenerlo de ese donante y trasplantarlo. De inmediato, no
no se puede guardar en No un se puede refrigerador o guardar en nada. como un banco, a la diferencia de la sangre, ¿no? Sí, los tejidos y la sangre, porque la sangre es un tejido, se me ha olvidado mencionar. Los tejidos sí se pueden guardar, las córneas, los huesos, los tendones, las válvulas cardíacas, el pericardio, se pueden guardar en unas condiciones de congelación y duran un tiempo, unos años pueden durar para utilizarse. Los órganos sí tienen pocas horas, entonces el corazón tiene 4 o 5 horas para ponerlo y que sirva. El hígado tiene hasta 9, 10 horas, los riñones hasta 24. Entonces, por ejemplo, como nosotros trabajamos en red con todo el país, hemos tenido casos, o tenemos casos, porque hay una lista, aparte de la lista normal, hay una que llama urgencia cero, y ahí van los pacientes urgentes de corazón o de hígado que necesitan un trasplante lo más pronto posible, por su condición. Entonces, cuando sale en el país un donante, tenemos que comentarlo para que de esa lista prioritaria miren si puede servir este corazón que tenemos aquí y tenemos que enviarlo a la otra ciudad. Por lo general son de corazón. Entonces tenemos que tener una logística perfecta para que los cirujanos de aquí obtengan el corazón, enviarlo en ambulancia al aeropuerto, que ahí esté un avión, un charter, esperando el corazón y vaya para Bogotá, vaya para Medellín, o vaya para Cali, o vaya para Barranquilla, para que allá los cirujanos lo puedan poner. Una demora de media hora que no pudo aterrizar, se perdió el corazón, por ejemplo, se pierde. Digamos que nosotros tenemos un corazón que viene de Bogotá y aquí el aeropuerto está cerrado y les toca sobrevolar y que les tocó irse para Barranca, se perdió el corazón. No se va a poder trasplantar. ¿Cómo estamos a propósito de estadísticas, así a grosso modo, a nivel nacional, allá esperando, pacientes esperando como receptores? Y aquí en la región, ¿cómo estamos? Pues nosotros aquí en Santander, pues la espera es la más grande, es la de riñón, más o menos en todas las dos instituciones pueden estar unos 60 pacientes esperando por un riñón. Por corazón solo tenemos en este momento 2 pacientes, uno de esos es un niño de 6, 7 años que está esperando un corazón, el otro también es un chico joven, más o menos unos 35, 40 años tiene el paciente. Solo tenemos 2 receptores de corazón en la región y de hígado sí tenemos unos 15 o 20 receptores en lista de espera de hígado esperando. Hay 2 pacientes esperando por un páncreas riñón también. Y eso es más o menos, las listas más grandes están en Bogotá y en Medellín, de riñón y de hígado y de corazón, ¿dónde más está? A propósito, doctor Fernando, cuando hablamos de, lógicamente, el donante y el receptor, las edades, no sé hasta dónde, quiénes pueden donar, ¿no? Dentro de eso. Hay un rango, hay un rango más o menos que se puede usar entre los 2 años y los 70 años. Ya dependiendo del órgano se mira la edad que tenga el donante, si se puede o no trasplantar o rescatar. Y con las necesidades que tenemos de que más incrementada está en riñones de hígado, edades, ¿hasta cuáles pueden ser ese donante también? De riñón puede ser hasta 65, hígado hasta 60, 62 años pueden ser donantes. Estamos a través de Buenavisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy nos acompaña el profesional de la salud, el médico Fernando Quintero Costea. Él es coordinador operativo de trasplantes del HIC. A ver, cuando hablamos, doctor, precisamente a lo que tiene que ver con el trasplante, en el caso particular, usted lo decía, no hay bancos, ¿no? De órganos, no. Sobre las circunstancias de que esté el donante en potencia, que todos lo somos, con base a la normatividad, y lógicamente el receptor allá le espera, ¿no? Por lo general los donantes cuando los tenemos, empezamos la cirugía, sale primero el corazón y digamos si lo vamos a trasplantar aquí en la institución en la que estemos, allá en el HIC, Instituto Cardiovascular, está ya el receptor de corazón con otro cirujano, con otro anestesiólogo. Doctor Fernando, ¿es el primer órgano que se evalúa? No, la evaluación la hacemos Es decir, mucho antes de que... Cuando hay esa oportunidad, de esa potencia, de que alguna persona por una u otra razón, pero
para evaluar los órganos, en qué estado están para Eso es el algo momento, especial, o? eso es en el momento en que se diagnostica la muerte encefálica. De ahí nosotros, cuando hablamos con la familia, llenamos unos documentos, ahí hacemos las evaluaciones pertinentes para ver si los órganos están en buen funcionamiento. Ya con eso hablamos con los grupos y los grupos deciden, bueno, este órgano le puede servir a este paciente por estos criterios, y ellos ya saben y lo tienen en la cabeza quiénes van a recibir. Se lleva a cirugía el donante y llegan los cirujanos a obtener los órganos. El primer órgano que sale del cuerpo para ser trasplantado es el corazón, porque es el que menos tiempo tiene. Entonces se obtiene, sale corriendo el cirujano en ambulancia para la HIC, Instituto Cardiovascular. Allá hay otro cirujano empezando la cirugía de este trasplante de corazón para ganar tiempo y lo implantan. Después sale el hígado y después los riñones y el páncreas. Esos son como el orden que hay. A ver, médico, la aceptación precisamente que esa persona ya como receptora que se le ha hecho el trasplante, ¿qué estadísticas tenemos también de que sigan viviendo un considerable tiempo? El resultado, mejor dicho. La sobrevida de un paciente fácilmente puede ser 20, 25 años. Si se cuidan, si toman la medicación, más o menos es el tiempo estimado que puede durar un órgano trasplantado. De las estadísticas que tenemos acá, por ejemplo, en esta región, donde compete precisamente a la labor que hace el HIC, pero que lógicamente ustedes están conectados con las diferentes redes de las otras zonas, a esos trasplantes que se han hecho, ¿ha sido más? ¿A qué población? ¿Joven, adulta? La mayoría de los trasplantes son adultos, póngale entre los 18 y 50 años, más o menos. Esa es la mayor cantidad de pacientes que terminan en lista de espera. Médico, ya hablando, lógicamente, cuando una persona quiere, pues usted lo decía, y la misma norma lo manifiesta, no necesito yo declarar que estoy dispuesto a donar los órganos por los que quedan competentes o el acuerdo que... pero cuando, en ese aspecto, ¿cómo es un proceso? Yo quiero donar los órganos, algunos pues que un riñón, por ejemplo, ¿no? Si acaso un pulmón también, que puede, de lo que hablábamos anteriormente, que puedo vivir con uno de ellos si están ambos en buen estado. ¿Cómo es el mecanismo para en vida no esperar que haya la muerte cerebral, que haya un accidente, que la familia sea la que determine, en fin? Eso es como un testamento. Ajá. Es invitarlos a que hablen de esto en la casa. Reúnanse con sus familias en una reunión familiar y informen. Mire, yo quiero ser donante de órganos cuando yo fallezca. Por favor, donen mis órganos, que ese es mi último deseo. No tienen nada más que hacer. Que toda su familia sepa. Entonces, cuando yo me acerco a ellos, si esa persona falleció, yo le voy a preguntar, ¿cuál era el deseo de su ser querido? No, doctor, es que él nos decía que quería ser donante. Bueno, entonces se volvió donante. Ya, y la familia, por lo general, todos respetamos los deseos. Es que es lo mismo. Muchos, cuando fallecen el papá o un familiar, esa persona decía, mire, cuando yo me muera, por favor, lléveme mariachis allá. O yo quiero es que me cremen y no que me entierren. Por más que el resto de familia no esté de acuerdo, lo cumplen. ¿Sí? Porque hay muchos dicen, no, ¿cómo que me van a cremar? No, yo quiero mi huequito y que me entierren allá y me echen tierra encima. Bueno, eso le hacemos cuando usted se muera así, pero yo quiero es que me cremen. Entonces, por favor, respéteme eso y yo le aseguro que si se muere, terminan cremando. Y cuando en la cotidianidad un pariente o alguien cercano y que lógicamente que está con la falencia del riñón, ¿cómo es el modus operandi? Bueno, en ese caso, porque nos dicen mucho, ay doctor, es que yo tengo un familiar que necesita un riñón, entonces va uno y pregunta y no está en lista de espera. O sea, para que pudiera llegar a entrar, tendría que estar en la lista de espera de la institución en donde se está obteniendo, que está de turno para obtención del órgano. ¿Sí? Digamos, la fundación, el HIC, Instituto Cardiovascular, está de turno 15 días para responder ante cualquier donante que salga en la región. Si sale un donante y dentro de la lista de espera hay un familiar de ese donante, pues se mira, pero puede que no sea compatible.
Y si no es compatible, no se le pone, así sea el hermano, sea la mamá. Si no es compatible con el donante, no se puede poner el Le órgano. puede transar porque es que yo Nada. dono esto Y es que para le donen entonces yo no dono, pero, o sea, no tiene sentido. Sí, sí, Si sí. igual su familiar va a seguir ahí esperando, ¿por qué no darle la oportunidad a otro? Seguramente después le va a llegar al suyo. Pero no podemos ser tan mezquinos de que como no es para mí, entonces no es para nadie. Eso no es de buenos cristianos, ese pensamiento no, debemos empezar a borrar. Tenemos que estar ayudándonos nosotros y haciendo que poder apoyar a los demás, a los vecinos. Eso es lo que creo yo y considero, y es algo muy personal, y que estamos aquí es para ayudarnos entre nosotros. Llegamos a algo coloquial, ¿no? Que para que otros vivan necesitamos morir. En este caso, sí. Físicamente, ¿no? Lo que hacía la aclaración usted. Lastimosamente. Y pudiendo en vida, pues, en algunas circunstancias seguir viviendo, pero que otros vivan, más aún. Yo también les hago, por ejemplo, les digo, bueno, hagamos de cuenta, ¿usted ya almorzó hoy? Sí, doctor, yo ya comí. Bueno, vamos y le voy a regalar una bandeja de comida para que almuerce. Uy, no, doctor, pues que no, estoy llena. Entonces vamos y la botamos a la basura. Uy, no, pero ¿cómo así, doctor? ¿Cómo va a botar? No, espere, yo me la llevo. ¿Se da cuenta? A eso es a lo que me refiero. Usted, como usted no necesita de trasplante, entonces va a coger a su hijo, a su familiar y lo va a enterrar o lo va a cremar. ¿Por qué no le da esos órganos que son años de vida a otras personas? Entonces, es el tema de ser solidarios, de que esta camiseta ya me queda chiquita o ya no me gusta, yo no voy y la boto a la basura o la quemo, yo la regalo a alguien que la necesite. Eso es lo que tenemos que empezar a crear esa conciencia de sociedad y de apoyo entre nosotros. Pues médico, aprovechando precisamente hoy esta convocatoria, 27 de febrero, Día Mundial de Trasplante, y que lógicamente, pues, como lo decíamos anteriormente, si bien es cierto que se llama un día especial, es para eso, para llamar la atención de los 365 o 366 días del año y así sucesivamente, en fin. Y usted como coordinador, una experiencia, un reto también personal, profesional, en otras palabras, también llamar a la vida, ¿no? El donar, para el trasplante, pues es eso, llamar a la vida. Llevo 19 años trabajando en esto, Luis Eduardo. Como coordinador. Como coordinador en el HIC, ya 19 años, viendo de todo, viendo ambos lados, viendo los pacientes que necesitan, sus familias, viendo las familias de los donantes, lo que sufren, ¿sí? La parte emocional, ¿no? Pero yo no me canso de decirles, miren, esto de ser donante, volverse uno donante ante la pérdida de un ser querido, en vez de darles hacerles un daño emocional, lo que les va a ayudar a salir de esa tristeza y de esa pérdida. Porque más adelante, cuando empiece a pasar el tema de la tristeza y de la desesperanza, saber que parte de su familiar está ayudando a otro, eso lo va a regocijar. Lo va a hacer pensar, pucha, yo ayudé a otro. Es un plan de choque contra el duelo. Exactamente. En España hicieron un estudio muy bonito y fue que cogieron en un cierto tiempo todos los donantes de una zona, todas las familias donantes, y le hicieron unas entrevistas después de la donación, después de años, a preguntarle. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? El 90% de los que negaron una donación se arrepintieron al poco tiempo de haber dicho que no a la donación. Y el 98% de los que aceptaron la donación llevaron un duelo no patológico, sino un duelo normal y se sienten tranquilos de todo el proceso que hicieron. Entonces, es para que se den cuenta que esto no va a ser para traerles daño. Si nosotros vemos que van a tener un problema psicológico y psiquiátricos, pues obviamente no lo haríamos. Esto lo que va a hacer más adelante, cuando ustedes empiezan ya a aceptar la muerte y a llenar un poco ese vacío, lo pueden llenar es sabiendo que ayudaron a salvar vidas de otras personas. Usted ya lo discutió en familia, nos decía, ¿no? Ahí como el testamento, ¿no? Claro, tiene que verse como un testamento. Médico, ¿usted ha intervenido en alguna cirugía de trasplante? Claro,
Yo No en solamente otros en la parte momentos... administrativa como Y coordinador, no, y en la como parte del como cuidado. cirujano. Sí, yo les ayudo, les he ayudado a los cirujanos de riñón y a los de hígado a hacer el implante. Pues doctor Fernando Quintero Costea. Costea, ¿no? Es de ascendencia española, ¿no? Sí. Me decía, ¿no? Sí, mi abuelo materno era español. Pues médico nuevamente muy formal, es parte de también la labor que hacemos pedagógicamente, didácticamente, que seamos parte también de aportar, en este caso como donantes del trasplante, aprovechando hoy el Día Internacional del Trasplante, y qué mejor que precisamente por eso acudimos a usted como médico, como científico, como que está precisamente como coordinador operativo de trasplantes del HIC, por estos aportes, por estos conocimientos muy formales que nos haya acompañado hoy en el Magazine de Noche. No, Luis Eduardo, muchas gracias a ustedes por la invitación para discutir estos temas vitales e importantes para muchas personas. Ojalá le haya podido responder las preguntas a los televidentes e invitarlos a que hablen de este tema de donación y de trasplante en familia. Necesitamos la importancia de ser donante para Claro. un trasplante de órganos. Claro, humanos. porque es que hoy no sabemos cuándo un familiar o un amigo o alguien cercano va a necesitar de un trasplante. Y ahí sí vamos a querer que todos donen y que se vuelvan donantes. No, empecemos por nosotros, empecemos por casa, crear esa cultura, esa sensibilización de ser solidarios, de ayudar a otros cuando yo ya los órganos a mí ya no me van a servir. Una pregunta que se que me da sobre el tintero y que es voz populi o común de trasplante de algún órgano del marrano, del cerdo, que haya adelantado en torno Bueno, a eso para el ser eso humano. está todavía en pañales, el tema del trasplante de órganos de animales. El riñón es. El corazón fue el que se trasplantó hace poco en Estados Unidos. Era un paciente que ya no iba a aceptar un trasplante de corazón porque no podía, entonces entró, se le puso el corazón de un cerdo y duró un tiempo, pero terminó falleciendo. Pero pues las líneas científicas que están investigando de cómo hacer para sacar esos pacientes de lista de espera, porque son muchísimos y pocos donantes. Entonces están buscando las formas de poder crear órganos, digamos, con células madre, o quimerizar estos órganos implantados para que no se tenga que usar tantos medicamentos. Hay muchas líneas investigativas, esperemos en un futuro, pero lo que hay en el momento y que es la realidad es el donante que necesita de un donante cadavérico, una persona que fallece, la buena voluntad, el buen deseo de las familias por salvar vidas. Esa es la realidad, esa es la realidad. Eso es lo que nosotros tenemos. Pues nuevamente muy formal, doctor Fernando Quintero, usted como coordinador operativo de trasplantes del HIC. De igual manera, a ustedes, amigas, amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos, continuemos ahí en la sintonía, en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana, en este mismo horario, estaremos con otra entrega, con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.